Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. A todos ustedes y saludamos esta iniciativa de tratar este tema tan importante, de tanta actualidad como es el tema de la migración. Queremos agradecer la presencia de los legisladores que nos acompañan, lo cual nos honra y le da gran relieve a este evento, así como también de los distinguidos ponentes externos y externos, y también felicitar la iniciativa de profesores de esta institución, sobre todo del Departamento de Derecho, que han tenido la idea y la inquietud de organizar este evento. Como decía el profesor, la migración es un tema de gran importancia en la actualidad. Para mí tiene un interés muy particular porque yo mismo fui migrante, algunos de mis abuelos y bisabuelos también lo fueron, y en este testimonio familiar les puedo decir que todos tuvimos que trabajar muy duro para lograr un lugar en la sociedad y en el país en donde nos insertamos, pero todos tuvimos la suerte de ser bien acogidos y bien recibidos, cosa que no siempre ocurre con los migrantes. A veces las penurias y las dificultades, las vejaciones que tienen que sufrir son muy graves, y es bueno tratar este tema para analizar, para conocer las causas primero y luego para buscar una vía de solución. De manera que nuevamente les doy la bienvenida, agradezco la presencia de los señores y la señorita diputada, y deseo que tengan un trabajo muy fructífero. Felicidades, enhorabuena. Gracias, ingeniero Goicoechea. Ahora le damos la palabra al diputado Alejandro Carvajal, coordinador de Relaciones Exteriores, para que le dirija un mensaje a los asistentes al foro. A la Universidad Autónoma Metropolitana por la hospitalidad que nos brinda, pero sobre todo por las facilidades para llevar a cabo este foro. Para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y en mi calidad de coordinador de política exterior, es de suma importancia este tema, porque hemos observado cómo la migración se ha convertido en un fenómeno a nivel mundial muy lamentable, que tiene problemas transversales. Principalmente el tema económico se convierte posteriormente en un tema social y tristemente está concluyendo y además continuando con un tema de seguridad, en donde hemos podido observar en específico aquí en el país que los migrantes que buscan una mejor calidad de vida han sido hoy en día objeto de una serie de vejaciones, pero no tan solo eso se limita, sino que incluso los secuestran, están comercializando con ellos. Y de verdad nos preocupa porque no hemos tenido la capacidad como país para poder resolver este problema. Y no obstante que ni siquiera tenemos la capacidad de mantener a nuestros connacionales en nuestro país, otorgándoles oportunidades de desarrollo,
otorgándoles oportunidades de empleo, de trabajo, de educación, de salud, de vivienda, lo mínimo indispensable que cualquier ser humano requiere, sino que los estamos lanzando y no obstante a ello, incluso hasta hay gobiernos que se ufanan de que es uno de los principales ingresos per cápita de nuestro país, después de incluso del ingreso petrolero. No puede ser posible que incluso se maneje como política pública, que las remesas tengan la importancia de esa magnitud. Es por ello que nosotros con esta inquietud tuvimos la iniciativa de manera conjunta con la universidad para efecto de poder escuchar a expertos en este tema. Y de aquí queremos que salgan conclusiones. En un primer término, hacemos el planteamiento de que se fije una posición por parte de los especialistas en torno al nombramiento del actual titular del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas, que de manera estrictamente personal, pero también en consenso con el grupo parlamentario, consideramos que es un error que un personaje con ese perfil que tiene una trayectoria 100% policíaca, una formación policial, en donde él intervino en temas tan lamentables como San Salvador Atenco, fue secretario de Seguridad Pública de Puebla, el tema de Aguas Blancas, temas muy delicados que ponen en entredicho el perfil para efecto de estar al frente de este instituto, que debe de cubrir estrictamente un tema humanitario, un perfil en donde se le dé garantía a la gente que transita por nuestro país y no se le dé la figura policíaca de persecución, de represión. Es por ello que queremos fijar un posicionamiento, que el gobierno federal reconsidere ese nombramiento, porque no cubre el perfil en función de lo que nosotros estamos planteando. Por otra parte, las conclusiones que de aquí se deriven, que nos lleven a iniciativas de ley en materia migratoria. Es uno de los objetivos, porque venimos a este foro a escuchar especialistas para que salgamos con una ruta de trabajo como grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. No es nada más una mesa de buenas intenciones, queremos que de aquí salgamos con iniciativas de ley, para efecto de poder avanzar. Y un tercer punto, esta misma ruta la podamos construir con las ONGs que aquí están dignamente representadas. Así es que les agradezco a todas y a todos los ponentes, por supuesto agradezco a nuestro coordinador Silvano Aureoles, a nuestros compañeros diputados, a Cristal Tobar, a Fernando Cuellar, pero sobre todo a ustedes que nos están escuchando y que de aquí puedan salir también propuestas del público que está asistiendo a este evento. Así es que enhorabuena, muchas gracias, estamos a sus órdenes. Bueno, ¿se oye? No. Vamos a tener que hacer un movimiento en la mesa. Vamos a hacer las mesas a un lado porque se va a utilizar la pantalla para hacer una presentación y una vez que concluyan las presentaciones podemos cambiarla. Sí. Antes de hacer este pequeño movimiento, vamos a brindarle la palabra al compañero Silvano Aureoles Conejo, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, para que nos pueda brindar un mensaje. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco mucho que nos reciban en la Universidad Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Agradezco al secretario de la unidad, al ingeniero Darío Eduardo, ¿cómo se pronuncia correctamente tu apellido? Goicoechea, muchas gracias por recibirnos, por tus palabras. Me da gusto acompañar al diputado Alejandro Carvajal en este foro, en este importante evento, poder compartir esta mesa con invitadas, invitados
especialistas en este tema tan importante, con mis compañero diputado, la diputada Cristal Tobar, el diputado Fernando Cuellar, y por supuesto saludar a quienes asisten a este evento. Quiero destacar que vale la pena no bajar la guardia en este asunto de la mayor trascendencia. Ya no sé cómo llamarle, aquí hay expertos, porque alguna vez dije el fenómeno migratorio. No es un fenómeno, es un problema social más amplio y tiene una connotación distinta, pero tiene un altísimo significado para México, para nosotros como grupo parlamentario, pues se convierte en un tema central de la agenda. Y felicito a Alejandro como coordinador del área de política exterior de nuestro grupo, la iniciativa de trazar una ruta en la discusión, el análisis, el debate, la búsqueda de construir alternativas para un tema que es de México de la mayor importancia. Yo soy originario de un estado, soy de Michoacán, que es de los campeones en el tema migratorio. En términos porcentuales, en términos reales, somos el estado número 1 en migrantes. Si lo medimos con respecto a la población, es Zacatecas el primero. Si es por el número de migrantes, en Michoacán. Tenemos la mitad o más de la población en Estados Unidos. Y les hablo de que Michoacán tiene, viviendo acá, 5 millones de habitantes. Es decir, hay casi 4 millones o más de michoacanos en Estados Unidos. Entonces se convierte en un tema crucial de la discusión y el debate, porque si bien es cierto, como decía el compañero Alejandro, se ha convertido en la tercera fuente de divisas para el país. El petróleo, el turismo y luego las remesas de nuestros paisanos, que por cierto entraron en crisis con el problema financiero en Estados Unidos, bajó de manera sensible, pero que otra vez empieza la recuperación por obvias razones. Se recupera también ahí la economía, empieza otra vez a ser atractivo, o por lo menos hay signos distintos. Ahora, el fenómeno migratorio, si me permiten llamarle así, no es un asunto nuevo. México tiene una historia por lo menos de 150 años de migración, particularmente hacia el vecino país del norte, que creció de manera significativa en la Segunda Guerra Mundial, por razones también que no voy a abundar. Pero no acaba ahí la historia, es decir, somos un país de emigrantes que expulsa a muchos, paisanos, connacionales o como se diga, porque expulsamos mucha gente, particularmente Estados Unidos, pero también los hay en otras partes del mundo, Canadá, por ejemplo, España, hay muchos mexicanos fuera. Y en los últimos años se ha convertido México en el espacio de tránsito de muchos migrantes. Tristemente, lo que decía Alejandro hace un momento, lamentablemente, tuvimos que ir a una reforma migratoria después de los hechos lamentables de Tamaulipas, de San Fernando, y que va a quedar en la triste memoria, ingratos hechos que no los puede uno entender, no solamente no aceptar, sino entender, que es una cosa atroz lo que pasó hace algunos años. No, se reformó, tuvimos una nueva ley de migración, tenemos una nueva ley de migración. Y reformamos la Ley General de Población y otras que criminalizaban la inmigración en México. Porque hemos sido candil de la calle, oscuridad de la casa, hemos andado pidiendo que traten bien a nuestros hermanos fuera del país, pero nosotros hemos sido inclementes con los migrantes sudamericanos y centroamericanos sobre todo, y otros también, chinos, japoneses, que llegan a México, y otras nacionales los tratamos muy mal. Es una verdadera tragedia como suceden estas cosas en el país, con la complacencia, lamentablemente, de autoridades responsables de esta tarea, que ha sido, digo, no estoy diciendo nada nuevo, pero muy, muy lamentable. Por eso creo que esta tarea de seguir revisando
este tema nos va a ayudar muy pronto a perfeccionar los instrumentos jurídicos, que insisto, hemos avanzado en los últimos años. Ahora sí, como dice el dicho popular, después del niño ahogado, el pozo tapado, porque han pasado cosas muy horribles, y después entramos inmediatamente a revisar y aprobar la nueva ley de migración. Pero no es un asunto que acabe con una ley o acabe en un sexenio, es un problema permanente en este mundo de la globalización. Los temas estos del tránsito de personas a otras partes va a ser frecuente, porque es un problema social que en México se agudizó, y ya no me extiendo, Alejandro, es que es un tema que me apasiona. Se agudizó este problema porque se ha convertido en un problema, no porque estamos en contra de la migración. Qué bueno que la gente viaje y conozca y se vaya, nada más que no justamente lo hacen por irse de vacaciones o por la iniciativa creativa de ir a conocer otros mundos. Se van obligados por las circunstancias. Miren, el pueblo en el que yo vivía, el rancho en el que yo vivía, que no era muy grande, había 15 viviendas con mucho. En pocos años, 5 o 6 años, solamente quedó o estaba la casa, el jacal de zacate en el que vivíamos nosotros, mi madre y mis hermanos. ¿Sí? Todos se fueron. ¿Dónde están? En Estados Unidos. Muchos ya no han vuelto, y yo creo que ya no van a volver. Parientes cercanos. No hay en Estados de la República donde no hay una familia que no tenga un hijo, un hermano, papá, mamá o lo que sea, que no se haya ido particularmente a los Estados Unidos, ¿no? Tiene secuelas fuertes de sufrimiento, de abandono, de dolor, de rompimiento de los lazos familiares, por supuesto. Y en el caso particular de Estados Unidos, la forma en que tratan ingratamente a nuestros paisanos, que yo espero que ahora sí, ahora en la reelección del presidente norteamericano, pues ahora sí cumpla con el compromiso explícito que tuvo con la comunidad latina, la comunidad migrante, de ir a fondo en una reforma migratoria. Porque si no, pues yo creo que las oportunidades como estas pocas veces en la historia se ven, de tener, o que haya un presidente de Estados Unidos que sea hijo de migrantes, y además que sea de una minoría. Entonces hay buenas condiciones, pero no se han hecho porque hay intereses mayores que eso, lamentablemente. Entonces, si lo entendemos esto como un problema social, pues tienen que empezarse a construir desde ahí las bases de la solución de fondo, que no es sencillo, pero con la entrada en vigor en México de o la aplicación de este llamado, y hablo aquí en un espacio académico donde se entiende esto, desde las llamadas reformas estructurales aplicadas en México, recetadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, empezó este fenómeno a agraviarse, el problema social de la migración, que lo vimos en su cúspide, en sexenio particularmente de Fox, cuando la cifra llegó casi a 1 millón de mexicanos que se iban al vecino país del norte. Termino solamente reiterándoles nuestro compromiso, reiterando la felicitación y el reconocimiento al compañero Alejandro Carvajal, a nuestros compañeros que están en la comisión, la compañera Tovar, Cristal Tovar es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, el compañero Fernando Cuellar coordina el área económica de nuestro grupo y que tiene, evidentemente, cruzan estos temas económicos y sociales ahí, y decirles que, como bien lo dijo Alejandro, todo nuestro grupo parlamentario está en esa decisión y en esa ruta de que pronto, con los insumos que tengamos, podamos enriquecer nuestras propuestas de ley. Entiendo que más tarde estará la compañera Amalia acá, ella preside la Comisión de Asuntos Migratorios. En fin, me alegra mucho este foro, gracias por escucharme y muchas felicidades nuevamente, Alejandro, y muchas gracias por... Bueno, le vamos a solicitar al diputado Aureoles que nos haga favor de presentar a nuestra primera ponente, y les vamos a pedir a los miembros de la mesa si se pueden cambiar las sillas a los costados
para que pueda verse la presentación que trae para este tema la doctora Ana María Aragones. Tiene la palabra, diputado. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Se viene más para acá o? Aquí hay otro. Aquí está otro. Aquí está la primer fila. Okay. Diputados, ponentes, si nos gustan acompañar. Bueno, pues yo me recorro para acá. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por pues esta distinción que me conceden de hacer la presentación de la doctora Ana María Aragones. Yo he leído textos de usted. Sí, sí. La doctora Aragones es profesora titular C de tiempo completo definitivo, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora del posgrado Estudios México-Estados Unidos de la FES Acatlán, es Facultad de Estudios Sociales, Superiores, perdón, y de Historia Económica y Social, miembro del integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, doctora en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia, ha sido profesora invitada en la Universidad de Lanús, Argentina, entre 1998 y 1999, profesora invitada en Fulbright, en la Universidad de Salisbury, Maryland, Estados Unidos, disculpen mi inglés, y en la Universidad Poitiers, Francia, tampoco el francés se me da, doctora, así es que… Además fue distinguida con la cátedra Nabor Carrillo en el 2006, profesora de las cátedras Historia Económica General de América Latina y México, ha escrito libros, artículos de libro y artículos en revistas nacionales como internacionales sobre el tema migratorio. Ha dictado ponencias en diversos congresos y coloquios tanto nacionales como extranjeros. Entiendo este es un brevísimo resumen del currículum, de la trayectoria de la doctora Aragones. Pues muchas gracias y adelante, doctora. Un aplauso para la doctora. Aquí. ¿Se oye, verdad? Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana por la invitación. Realmente me parece extraordinario poder contar con un público tan grande para una situación realmente, como decían los diputados, realmente muy importante y además en este momento yo creo que más importante con nunca por un montón de cosas, ¿no? Pero quiero también agradecer al licenciado Javier Huerta por su participación en esta invitación. Tuvimos muchísimos eventos juntos, indudablemente para mí quiero volver a agradecer y por supuesto a las autoridades de la universidad. Bueno, yo lo que les voy a presentar en este momento me parece que tiene mucho que ver justamente con la posición que han tenido los diputados que han hablado, el diputado Silvano Aureoles y el diputado Carvajal, justamente en relación con qué es el fenómeno migratorio. Me parece muy interesante efectivamente lo que señalaba el diputado Aureoles. En realidad es un fenómeno porque cuando hablamos de problema, aunque hay un debate, sin duda, pero cuando hablamos de problema, ahí le estamos como adjudicando una serie de elementos y en realidad hay que pensar a la migración como un fenómeno social, efectivamente. Bueno. Lo que me parece muy interesante es lo que están proponiendo justamente, la visión que tienen estos diputados en relación con el fenómeno migratorio. Es algo realmente que se ha producido de manera muy importante, es vieja la migración México-Estados Unidos, por ejemplo, pero indudablemente a partir de ciertos elementos, como es, por ejemplo, yo diría el Tratado de Libre Comercio, que de ninguna de las maneras benefició a México, sino todo lo contrario, y lo que sí produjo fue una gran cantidad de
migrantes hacia los Estados Unidos. Básicamente Estados Unidos, del 95% se va a Estados Unidos. Bueno, pero en realidad aquí hay un elemento muy interesante que hay que analizar. ¿Qué pasó con el Tratado de Libre Comercio? Que devastó al campo, a las pequeñas y medianas industrias, somos un país prácticamente maquilador, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de situaciones indudablemente nos explican de alguna manera lo que pasa con los migrantes y por qué se producen. Entonces, en este sentido, lo que yo les voy a presentar, a mí me ha preocupado mucho es, ¿puede la migración internacional revertirse? Sí, desde mi punto de vista, puede revertirse. Hay digamos, muchos, digamos, como ejemplos a nivel internacional, que ahora yo les voy a presentar algunos justamente, porque indudablemente lo que tenemos que pensar en relación con la migración es que es un derecho humano, sí, pero si bien es cierto que tenemos que permitir la migración como una opción, es un derecho humano, que se vayan como opción, pero no forzados. Y cuando hablamos de una migración forzada, que es la que se presenta realmente en la situación mayoritaria del país, en realidad tenemos que decir, tenemos también derecho a no migrar, y por lo tanto, esto tiene que ver con las condiciones del país. Bueno, lo que yo les voy a presentar justamente es eso. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿puede ser la migración un factor potencial del desarrollo económico? Yo les voy a dar mi visión sobre las cosas y yo les voy a, al final podremos discutir si esto es así, si los convencí o no los convencí y podemos tener un debate. Bien, ¿cuáles son los factores? O sea, fíjense ustedes, se habla, y aquí se ha hablado con muchísima razón, acerca de las remesas. Las remesas han sido más importantes que el turismo y si ahora están por debajo del petróleo es porque el petróleo tiene estos niveles tan altos de producción y es un fenómeno de muchísimo, digamos, muchísimo dinero que entra, muchas divisas que entran porque ha subido su precio de una manera extraordinaria. Si no, sería indudablemente las remesas. Imagínense que estamos recibiendo alrededor de 23,000 millones de dólares de remesas. Han subido, ya lo veremos, de una manera extraordinaria, han ido subiendo a lo largo del tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cada vez hay más migrantes. Quiere decir que efectivamente, como ya se mencionaba, el país expulsa a una gran cantidad de gente. Por lo tanto, veamos, las remesas pueden producir desarrollo. Algunos organismos internacionales están insistiendo muchísimo de que las remesas sí son un factor de desarrollo, porque se pueden aplicar a proyectos productivos, nada más que fíjense ustedes que la mayoría de las comunidades y las familias que las reciben, el 90% se dedica a consumo básico, de donde van a tener dinero, ¿verdad?, para proyectos productivos. Cuando uno piensa, bueno, ¿por qué este interés de los organismos internacionales en promover a las remesas como un posible desarrollo para el país? Indudablemente, pues hay cuestiones financieras muy importantes. Imagínense la cantidad de dólares que se mueven alrededor del mundo justamente por los migrantes, que ya lo comentaba el licenciado Huerta, es un montón de migrantes que se mueven alrededor del mundo y que envían indudablemente dinero a sus familias. O sea, en ese sentido, pues claro, que bueno, miel sobre hojuelas, que sigan, porque para los organismos internacionales y los organismos financieros es muy bueno que se muevan todo este montón de dinero, indudablemente. Otro elemento muy importante que se señala, los migrantes calificados son un elemento que permitirían al país desarrollarse. ¿Por qué? Pues nos señalan, bueno, se van los migrantes calificados, van hacia, vamos a suponer, Estados Unidos, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se puede dar una especie como de red y además pueden ellos regresar con nuevos conocimientos y pueden regresar a desarrollar al país. ¡Ojo! Tampoco se puede, no porque no quieran los migrantes calificados, que estamos perdiendo el 16% de los migrantes calificados se están yendo, pero ¿por qué se van? Porque no tienen internamente la posibilidad de quedarse. Segundo, el problema es que han intentado regresar, por supuesto que quieren, porque una cosa es muy importante, cuando uno les pregunta, hemos hecho muchas investigaciones en relación con la migración y les preguntamos, si ustedes estuvieran en México, lo que tienen aquí, se hubieran ido,
Claro que no, pero bueno, o sea, es una cosa tremenda. Entonces, cuando se dice que los migrantes calificados tienen la opción de regresar y entonces desarrollar sus... No, porque al país no le interesa, no hay una prioridad para la ciencia, para la educación. Yo creo que, vamos a ver, démosle el beneficio de la duda, qué es lo que va a pasar, llevamos 100 días, pero indudablemente para México no ha sido una opción la ciencia, la tecnología, las universidades, y eso lo conocemos todos muy bien. En ese sentido, cuestiono también esta idea que no me parece, lo que se llama brain gain, como llaman, que es una ganancia, realmente nosotros no lo vemos. Al contrario, es una pérdida de talentos, lamentablemente. Bueno, entonces lo que decía, no se puede hacer un brain drain, en realidad, lo que llaman una fuga de talentos, es una pérdida de los talentos, y algo muy importante que me parece que hay que destacar. Para los países receptores, la migración es sumamente importante, porque la migración tiene una funcionalidad muy importante. En primer lugar, porque hay una serie de factores estructurales de los países, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene problemas estructurales grandes. ¿Cuál es ello? Uno de ellos es el problema demográfico, está reduciendo su población de una manera extraordinaria. ¿Y cuál es el otro? Educativo, es impresionante, es un problema educativo que, bueno, no lo traje en este momento, pero tiene problemas educativos, baja eficiencia terminal, no todos los jóvenes pueden ir, es carísima la universidad, el Estado invierte poco en realidad en las universidades, mucho en las preparatorias, en las primarias, secundarias, pero muy poco en la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Se trae talento, se está trayendo el talento del mundo, o sea, el mundo está financiando, funcionando, digamos, con una especie de subvención para los Estados Unidos. Por lo tanto, la funcionalidad de la migración la hemos llamado el costo unitario laboral menor, es decir, siempre hay una diferencia entre lo que se le paga a un migrante y lo que se le paga a un nativo. Y aunque tenga el mismo nivel de calificación, si bien es cierto que se va reduciendo cuando empiezan a tener más calificación, de todas maneras hay una diferencia. Por lo tanto, los países que reciben a los migrantes los necesitan y les sacan muchísimo provecho. Entonces, esa es la otra cosa que me parece muy importante. Bueno, indudablemente que la migración no es que de pronto se vuelva loca y la migración, como hemos oído mucho de Estados Unidos, de decir, es que nos invaden. No, la migración responde indudablemente primero a los problemas internos, pero en segundo lugar responde a las necesidades y exigencias de los mercados laborales internacionales. Estados Unidos los necesita y por eso van. Entonces, es muy importante que nosotros también pensemos en eso. Por eso la migración, ustedes decían muy bien, el diputado, me parece que era el diputado Carvajal cuando decía, o era el licenciado Huerta que decía, han ido cambiando sus características. Efectivamente, hace muchos años eran primero, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, con el programa Bracero, eran prácticamente campesinos los que iban, claro que sí, eso necesitaba Estados Unidos en ese momento. En este momento ha cambiado, y ha cambiado justamente porque la exigencia de sus mercados laborales son otras. Entonces ahora encontramos gente mucho más calificada y eso es a lo que responde la migración. Y como yo les decía, indudablemente solucionan conflictos estructurales de los países. Entonces, mi propuesta, la migración laboral forzada la tenemos que terminar. ¿Que se puede terminar? Yo les voy a presentar que sí se puede terminar. La migración tiene que ser una opción, no una necesidad. Entonces, derecho a migrar, pero sobre todo el derecho a no migrar. Derecho humano. La migración es un derecho humano, claro que sí, no le podemos decir que no salgan, por supuesto que no, pero podemos hacer que la migración sea no forzada, como lamentablemente lo hemos visto durante todo este tiempo. ¿A qué llamamos ahora? Vamos a ver, ¿qué es lo que llamamos desarrollo? O sea, en realidad, si ustedes leen aquí, implica todos los aspectos de la sociedad. No es solamente un aspecto, no, son todos los aspectos de la sociedad que es equitativa, es efectos positivos para toda la población y tiene que tener niveles
importantes de salud, educación, infraestructura, empleos formales decentes, como dice la propia OIT. Nosotros tenemos muchos empleos, pero ¿qué nivel de empleos? Hemos hecho un trabajo en donde en realidad hemos visto que para tener acceso a la canasta básica se necesitan 5 salarios mínimos, 4 o 5 salarios mínimos, y la mayoría de la población no lo tiene. Por lo tanto, empleos formales y de calidad. Bien, ¿qué les voy a enseñar yo ahora? A ver si podemos realmente entrar en este debate. Voy a comparar 3 países, porque siempre dicen, ay, pero ¿por qué nos comparan con los buenos? Pues ni modo que nos comparemos con los malos, ¿no? Tenemos que compararnos con los buenos. Pero aquí les voy a presentar 3 países que se han mantenido expulsores de migrantes: México, Filipinas y Turquía. Son altamente receptores de remesas. Pero por el otro lado, yo les voy a presentar 3 países que son Corea del Sur, España, Singapur, en donde ustedes van a ver cómo estos países que fueron altamente expulsores de migrantes, en este momento han transformado esa relación y ahora son receptores de migrantes y son países desarrollados. Bueno, ¿cómo lograron revertir esta tendencia migratoria? Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero ahí voy. Bueno, Corea del Sur. Bien, este es un país que, como ustedes saben, fue un país altamente expulsor de migrantes, indudablemente, y entonces empezó a tener una situación. Fíjense ustedes que lo que les voy a presentar, tanto de estos 3 países, pasaron de alguna manera por una sustitución de importaciones. Lo que quiero decir, empezaron más o menos en los años 60 al mismo nivel que México. Luego les voy a presentar unas gráficas. Bueno, empezaron, indudablemente eran agrícolas, muy importantemente agrícolas, y empezaron a hacer un desarrollo industrial. Pero lo más importante, claro, construcción, industria ligera, etcétera, pero lo más importante, la importancia que le dio Corea del Sur a la educación. Lo que hizo Corea del Sur es decir, a ver, todo el mundo se va a educar. Yo voy a enviar a que se califiquen, a lo mejor afuera, pero los voy a regresar, a toda esta población la regreso, porque yo les voy a dar trabajo, yo les voy a dar no solamente un trabajo, no, les voy a dar la posibilidad de que desarrollen todo lo que están ellos aprendiendo afuera. Y eso fue lo que hizo, básicamente, además de que fue transformando la agricultura, una reforma agraria muy importante, fue indudablemente buscando que se educara a la población. La ciencia, la tecnología fue muy importante, por eso estos componentes es muy importante en la exportación de componentes. Aquí lo que les decía, muy importante en el sector educativo. Entonces, claro, eso permite, es tan importante la educación y claro, se va a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. Recuerden una cosa, en este momento estamos en lo que se llama economía del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento es la clave para el desarrollo del país. Entonces, estos países que están en la economía del conocimiento, les digo Estados Unidos, por supuesto, que es el líder de la economía del conocimiento, por supuesto lo que tienen es que van avanzando de una manera extraordinaria en el desarrollo de sus países. Por lo tanto, hubo una política sumamente importante para el desarrollo profesional y académico. Como ven ustedes, la tasa de desempleo, si se fijan, pues claro, aumentó, bueno, hay un aumento importante en los 89, porque fue la crisis justamente, pero nuevamente baja de una manera muy importante, ¿no? Aquí, ¿qué vemos? Aquí hay un problema que todos estos países empiezan a presentar. La fertilidad de Corea, va para abajo, indudablemente. Lo mismo le pasa a Estados Unidos y le pasa a los países desarrollados, empieza a bajar. Y una vez que baja, es muy difícil que suba. O sea, eso lo han dicho muy importantes demógrafos, en donde una vez que baja la tendencia de la tasa de la fertilidad, indudablemente revertir esa tendencia es muy complicado. Y aquí hay una cosa que vamos a ver cómo sigue en los otros países, baja la fertilidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La migración, como ustedes ven, hay una migración indudablemente, pero la migración se sube, es decir, deja de migrar y empieza a revertirse la tasa de
expulsión de migrantes de manera muy importante. Cuando ven ustedes en los 90, claro, fue la crisis, o sea, en la crisis ahí Corea del Sur tuvo que cambiar de una manera muy importante porque ahí la crisis les pegó de una manera extraordinaria. España es un país sumamente importante, porque España fue un país expulsor de migrantes de una manera extraordinaria. Este país, bueno, lo conocemos, por supuesto, España a todos los lados del mundo y sobre todo, por supuesto, América, indudablemente. Bueno, ¿qué es lo que hizo en la época del franquismo? O sea, indudablemente ustedes recuerdan que pasó por 40 años de dictadura, una verdadera tragedia para el país, y en ese momento lo que hizo Franco para tratar de que los opositores, que eran muchos desde luego en el país, no les diera la lata interna, firmó una serie de contratos importantes de trabajadores temporales. Entonces los españoles se fueron a Alemania, a Suecia, a un montón, a Europa básicamente. Entonces ellos tenían estos programas de trabajadores temporales y finalmente tenían que salir porque era, digamos, era como el programa que tenía el dictador Francisco Franco, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Aquí lo que encontramos de una manera muy importante, una vez que muere Franco en el año 75, fíjense ustedes que una cláusula para pertenecer a la Comunidad Europea era la democracia, y resulta que por supuesto pues no podían entrar a la Unión Europea porque no eran democráticos. Una vez que muere, y una vez que hay toda esa transición muy importante con Adolfo Suárez, recordarán ustedes, bueno, Felipe González finalmente retoma el poder. Y es Felipe González, con el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, el que retoma el poder. Fíjense ustedes la diferencia tan importante con lo que nos pasa a nosotros. Este hombre lo que hizo fue, ok, nosotros podemos ahora participar en la Unión Europea, pero en la Comunidad Europea de aquel momento, pero nosotros no vamos a hacer el trabajo barato para toda Europa, no. ¿Qué es lo que hizo? Luchó como no se pueden imaginar, porque el Parlamento Europeo otorgara fondos para desarrollar al país, que se había quedado bastante estancado, porque en realidad lo que en la época de Franco lo que era increíble era el turismo, porque era baratísimo, entonces tuvo unos niveles impresionantes. Bueno, ¿qué es lo que hizo? Yo quiero, sí, voy a la Unión Europea, a la Comunidad Europea, pero con fondos de la comunidad, y estos fondos de la comunidad me van a permitir a mí desarrollar al país. Por supuesto, le costó mucho trabajo, pero y además dijo, esos fondos van a ir a lo que a mí me parezca, no lo que le parezca a la Unión Europea, a la Comunidad Europea. Fue a la agricultura, fue a la industria, fue a los automotriles, o sea, a la industria automotriz. Indudablemente puso los fondos donde le convenían a España, no donde le convenían a la comunidad. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Por supuesto, la educación. Volvemos nuevamente a encontrar el fenómeno educativo, porque ¿qué es lo que buscaba además Felipe González? Regiones equilibradas. ¿Qué nos pasa a nosotros? Una diferencia impresionante con el norte, con el sur, con el centro. Eso no puede ser, por eso cuando hablábamos de qué es el desarrollo, es eso, el equilibrio a nivel de toda la población. Entonces, ¿qué pasó? Revirtió la tendencia migratoria, o sea, todo es un proceso muy largo, pero bueno, tengo que terminar. La tasa de desempleo, como ustedes ven, pues ha tenido sus altos y bajos por la crisis, pero ha bajado y bueno, ahora, por supuesto, ahora no podemos hablar de España, España tiene un problema gravísimo y por supuesto está en la situación que está. Es más, España justamente se dice que además está perdiendo población. Mucha de su población altamente calificada se está yendo a un montón de lugares. A África, por ejemplo, se está yendo y a muchos lugares está perdiendo población. Fertilidad ha bajado, es impresionante, el nivel de fertilidad ha bajado de una manera extraordinaria, volvemos a encontrar el mismo fenómeno, por lo tanto requiere, por supuesto, trabajadores. Y aquí fíjense ustedes la migración, cómo ha subido, o sea, básicamente era migración latinoamericana, eran ecuatorianos, fueron muchos bolivianos, o sea, es impresionante, bueno, ahí subió. Claro, está bajando ahora la migración, porque como dice ahora uno de los ministros, bueno, estamos tan mal que ni los migrantes vienen. Efectivamente, los migrantes claro que no quieren ir, porque los migrantes, algo que es muy importante, van si hay trabajo, no van si no hay trabajo. Y eso lo tienen que recordar, porque si no parecería que es una invasión. No, 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 los migrantes no son tontos y saben muy bien y conocen, si no hay trabajo, no van.
se quedan, y eso ha sido un problema para México en realidad. Singapur es otro caso súper importante, vámonos muy rápido, digamos que la misma historia, era un país por supuesto súper atrasado, pero empieza en los años 70 a crear el Banco de Desarrollo, estabilidad política sumamente importante, y volvemos a ver la cuestión desarrollo y tecnología, desarrollo de ciencia y tecnología. Nuevamente lo que podemos encontrar es que hay una aportación sumamente importante en cuestión de desarrollo, en cuestión de educación y de ciencia y de tecnología, ¿no? Una gran cantidad de transformaciones. Ustedes ahora, Singapur es impresionante, pero Singapur ahora presenta los mismos problemas de tasa de natalidad y por lo tanto es un país receptor de migrantes. Entonces, si antes se iban, en este momento indudablemente están yendo a Singapur y los están buscando. Tasa de fertilidad, nuevamente encontramos, ¿no? Va para abajo, indudablemente, por debajo del nivel de reemplazo, ¿no? Indudablemente. Y entonces, fíjense ustedes cómo impresionante la cantidad de inmigrantes que están yendo, los necesitan y por eso van. Y ahora uno de los estudios que estamos haciendo justamente con mi ayudante Huberto, lo que estamos haciendo es ver, bueno, la importancia que tienen los altamente calificados para todos estos países. Entonces, por eso yo digo que estamos financiando de alguna manera con nuestros trabajadores altamente calificados a los países altamente desarrollados. Turquía es un país muy interesante. Turquía ha sido tremendamente y sigue siendo tremendamente expulsor. Entonces, bueno, tuvo toda una historia de golpes de Estado y demás. Vemos también sustitución de importaciones, igual que los otros países, pasa por la sustitución de importaciones, pero se queda al segundo nivel, igual que México. México pasa la sustitución de importaciones al primero o segundo nivel, pero ya no pasa al tercer nivel de bienes de capital, porque pensaba que era mejor comprarlos. No, muy mal. Y lo mismo le pasa a Turquía, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de elementos que hacen que vaya y venga. Se desgasta el modelo de sustitución de importaciones, la misma situación, y entonces es uno de los países maquiladores más importantes que se puedan imaginar. La tasa de desempleo es muy alta, como ustedes pueden observar. La fertilidad de todas maneras está bajando, pero de todas maneras siguen saliendo, pero de todas maneras es alta, es más del 3%, por lo tanto sigue siendo alta la fertilidad. Miren la migración, impresionante cómo ha bajado, cómo se ha expulsado una gran cantidad de migrantes de Turquía. ¿Dónde van los turcos? Básicamente van a Alemania. Ahí es una cosa verdaderamente interesante, que Alemania tiene muchísimos acuerdos de trabajadores con los turcos, y Alemania también una situación es muy grave, porque Alemania tiene unas 2 generaciones de turcos y la tercera, pero no pueden ser alemanes, porque ellos saben que los alemanes solo son alemanes si tienen sangre alemana, no solamente si nacen ahí, ¿no? Bueno, ahí tenemos. Las remesas, vemos, las remesas de Turquía son impresionantemente altas, bueno, enormes, ahí lo vemos. Y además la migración es altamente calificada, una gran importancia de migración altamente calificada. Y sin embargo, ahí sigue expulsando migrantes indudablemente. Veamos México rápidamente. El general Cárdenas indudablemente hizo una gran cantidad, un esfuerzo impresionante después de la crisis del 29, y lo que hizo fue indudablemente cuando empezaron a llegar los deportados de Estados Unidos, que fueron como 300,000, dijo, aquí le vamos a cambiar. Hizo, y recuerdan ustedes, el Politécnico, las industrias, le dio a una gran cantidad de apoyo a las cooperativas, una gran infraestructura, y la reforma agraria, por supuesto. O sea, indudablemente que se empezó a ampliar el mercado interno y empezó a tener una gran importancia la redistribución del ingreso. Modelo de sustitución de importaciones, la misma historia que los otros países, modelo de sustitución de importaciones, pero ¿qué fue lo que pasó? Se quedó sin pasar al nivel de los bienes de capital y se agotó el modelo. Y entonces ahí empezamos el mismo problema que los otros 2 países, el neoliberalismo. México ha sido el más obediente alumno del neoliberalismo. ¡Qué barbaridad! Es impresionante. Ninguno está como él. Como ustedes ven, la tasa de desempleo es una tasa de desempleo que la cuestionamos, porque claro, aquí no viene toda la gente que está en el trabajo informal. Entonces, claro, pues hay más o menos, como ustedes ven, un 5 o 6%, y uno dice, bueno, mejor que Estados Unidos, entonces, ¿por qué se van?
Estados Unidos tiene 7.8 en este momento y no se entiende, ¿no? O sea, a veces están un poco maquilladas las estadísticas y hay que cuestionarlas, ¿no? La fertilidad ha bajado, indudablemente, pero aquí todavía estamos a 2.3 más o menos, a nivel de reemplazo, importante, ¿no? Pero miren ustedes la migración, o sea, es una cosa verdaderamente impresionante, se ha ido, indudablemente, una parte muy importante de nuestra población se ha ido, ¿no? ¿Y qué pasa con la remesa? Pues para arriba. ¿Por qué? Porque cada vez hay más migrantes y por lo tanto hay más remesas, indudablemente. Bien. La inmigración, como ustedes ven, educación terciaria, el 16% están perdiendo, altamente calificados, se están yendo a Estados Unidos. Filipinas, muy rápido, porque estoy pasándome. Eso es otro país que le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es 5 minutos, bueno, me tengo que ir muy rápido. Bueno, vamos a ver, ok. Lo mismo más o menos le sucede a Filipinas, pero aquí Filipinas ha hecho una cosa que me parece mal, pero bueno, ellos lo han hecho así, tienen programas en donde educan a su gente y la mandan fuera. O sea, hay un programa que es verdaderamente muy impresionante y por lo tanto, por supuesto, que ellos reciben un montón de remesas, ¿no? Son básicamente enfermeras, doctores, y estos se van a todos lados del mundo porque en realidad lo que quieren, muy alta la fertilidad, lo que quieren, por supuesto, es remesas. Y aquí están las remesas. ¿Pero son estos países desarrollados? Por supuesto que no. Bueno, muy rápidamente, ahí está. Nada más quiero mandarle estas gráficas para que ustedes vean la diferencia del PIB per cápita entre los países, ¿no? Pues ahí está, clarísimo. Miren ustedes quién está, por supuesto, México y Filipinas, Turquía, muy bajo. Si nosotros vemos ahora el empleo vulnerable, por supuesto, del México 31-29, Corea del 30-23, 14 al 12 España, ha bajado. El empleo vulnerable es el informal, el que no tiene beneficios sociales, ¿no? Aquí, gasto, esto es muy importante, gasto en investigación y desarrollo, fíjense ustedes, como